para hablar de un tema fundamental, un tema en el que todos estamos inmersos diariamente y manejamos los términos, aunque no sepamos con precisión qué es una cosa y qué es la otra. Siempre tenemos que hablar del tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Tal vez usted pueda entenderlo como es la percepción y lo que ocurre en cada momento y en cada lugar en términos de cómo se combina la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, la velocidad de los vientos, la radiación solar, todo eso unido al lugar donde usted esté, porque también las montañas modifican el tiempo, porque las montañas al soplar los vientos obligan a que suban, y si suben y tocan áreas de más baja temperatura, entonces pueden provocar el nacimiento de nubes o hasta de precipitaciones y hasta de nieve, dependiendo del lugar. Y entonces la otra cuestión de la que siempre hablamos, el clima, que son los patrones a más largo plazo, el comportamiento que ha tenido, que tiene y que habrá de tener una región determinada. Y entonces ahí mismo vemos qué tiempo es lo que nos afecta a corto plazo, lo que tenemos que saber, si vamos a utilizar un paraguas, si hoy va a llover, si vamos a sembrar, si vamos a salir, todo eso. Y el clima es algo como que es parte constitucional de la región y del mismo planeta, y por eso hay cambios climáticos a través de los millones de años, de los miles de años, de los milenios y de todo eso. El clima es a más largo plazo. El tiempo es lo que nos afecta ahora mismo. Pero ¿alguien creía en las predicciones del tiempo en República Dominicana hace 30 años? Posiblemente muy pocos. Usted salía sin gorra, pero con una gorra, sin paraguas, pero también con una. ¿Por qué? Porque podía ocurrir cualquier cosa distinta a lo que se decía. Eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque ha ido cambiando el mundo entero. La tecnología del mundo ha cambiado. Existía el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ahí en Miami. No. Pero entonces existían las TICs, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el nivel de profusión y de dominio que tenemos hoy. No existían. Pero en la medida que se han formado profesionalmente más dominicanos y dominicanas para saber interpretar todo eso, aunque no tengamos todavía muy buenas estaciones, ni tengamos globos, ni tengamos mucho acceso a satélites, ni tengamos aviones meteorológicos, ni tengamos radares, ni tengamos muchas cosas. Pero ya con usted abre su laptop y ya usted empieza a ser experto del tiempo y del clima y de cualquier lugar. Uno puede. Y eso ha sido extraordinariamente positivo, porque por eso hemos denominado este programa Clima y Economía, en una forzada tendencia a hacernos saber que nuestra economía está influenciada por el dominio que tengamos nosotros de nuestro clima, de nuestro tiempo, de su variabilidad, de cómo podemos interpretarlo mejor para entonces aquello que no podemos cambiar, adaptarnos de la mejor manera, y aquello que podamos interpretar mejor, también hacerlo. Y esa es la actitud que debemos profundizar. Ahora, nos enseñan en las escuelas, en los países de estaciones muy definidas, la gente tiene mucha cultura climática obligatoriamente porque el clima se lo impone. ¿Quién puede vivir en Nueva York ajeno al clima? Los dominicanos, muchos que apenas saben leer y escribir,
se van a Estados Unidos y cuando usted lo llama y habla por teléfono, de una vez yo mismo le dice, mira, el clima está así, 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 así. De lo que ellos no tenían ni idea, solo por llegar allá, ya empiezan. Entonces, aquí somos un poco indiferentes, porque eso es ahora que tenemos estos calores, pero ¿y qué diferencia hace tener 20 grados o 25, 26 a final de cuentas en un país donde las hormigas han decidido no picar a nadie? Las tarántulas y las cosas, esas arañas que todo el mundo le tenía miedo también. Las serpientes no son venenosas. Entonces, en realidad, nada tenemos que reprocharle a los aborígenes de aquí. Lo que necesitaban en verdad era una yagua para que, pues, cuando llueva un ratito, se meten debajo de una mata. Pasó, ya no hay más nada. Porque usted puede dormir encima de la yagua en cualquier lugar. No hay peligro. Y la bondad excesiva de los climas a veces nos acurrucan tanto y no nos obligan a dar salto al desarrollo, a buscar más conocimiento. Y esto, y era en los climas tropicales donde nació el hombre, se hizo ese homínido de hace 3, 4 millones de años, se hizo bípedo. Fue en estos paraísos tropicales. Y se fue aventurando a los climas fríos en la medida que aprendió, ¿qué cosa? El dominio del fuego. Cuando ya aprendió el dominio del fuego, entonces aprendió a defenderse del ambiente, de las fieras y de todo, y se fue haciendo más independiente. Le fue entonces, y cuando llegó entonces a cocinar los alimentos gracias a su dominio del fuego, que podía producir fuego en el momento y en el lugar donde quisiera, entonces ahí aprendió a cocer los alimentos, dejó de ingerir los crudos que le llevaban 10 veces más tiempo para su digestión que cocido, y al cocerlo entonces le sobró tiempo para jugar, el ocio, pensar, hacer disparate. Y los disparates 1000 veces repetidos se convierten casi en una cultura. Y de ahí su inteligencia empezó a esbozarse, y tanto fue así que el Homo erectus, que fue el que aprendió el dominio del fuego, se dice que tenía 800 cc de masa cerebral, y ya cuando él va entregando el cetro de la existencia al Homo sapiens, ya había 1300 cc. Quiere decir que tantos cambios han ocurrido, y todo en torno a esos fenómenos que se producen en la baja atmósfera, a eso que llamamos fenómenos atmosféricos. Y por eso hemos decidido, llamé a nuestro hermano Osiris y le dije, mira, vamos a hacer un programa que se llame Clima y Economía. Primero, ojalá que de aquí salga una recomendación de que para que los dominicanos tengamos una conciencia mejor definida de la importancia del tiempo, para que nuestros productores, nuestros transportistas, todo lo que tenemos vida que pueda ser afectada por cambios climáticos o cambios de tiempo, variaciones en el tiempo, pero que te hagamos conciencia también del cambio climático, que es algo más serio. Es más, toda la vida del pueblo dominicano, si nos lleváramos de los tratados y acuerdos que ya nuestros gobiernos han firmado y nuestro Congreso han ratificado, toda nuestra vida tiene que adaptarse al cumplimiento de los compromisos para luchar contra el cambio climático, porque la transición energética, aquí no debería instalarse una sola planta, por conveniente y barato que esté el carbón, Osiris. Ni barato que esté si no es para cumplir con el compromiso de la transición energética, es decir, ir abandonando los combustibles fósiles para de manera incremental ir usando de más
y más las fuentes de generar electricidad, porque la energía, nosotros no tenemos crisis de energía, tenemos crisis eléctrica, porque que es distinto, con la cantidad de energía que nos llega del sol, nosotros tenemos una superabundancia energética. Por eso decir crisis energética, aquí no hay crisis energética, aquí hay crisis de un tipo de las energías, que es la electricidad, porque las otras posiblemente tengamos en abundancia, de manera que aprendiendo y culturizando, ojalá que en los programas educativos a los niños desde jovencitos se les enseñe qué es la atmósfera, qué es el tiempo, qué es el clima y la responsabilidad que tenemos y debemos tener frente a esto. Y que en los programas ya educativos a todos los niveles se inserte también la educación sobre los temas de la transición energética, que eso ya es nuestra forma de vida, no una opción. Y también educar y educarnos para la lucha contra el cambio climático. Y antes de irnos a una pausa, nosotros queremos decir que los gobiernos de los últimos 30 años del país se han acostumbrado tanto a creer que el crecimiento económico, ese alto crecimiento económico de un 5% que tanto se dice, es de que un triunfo de todo el pueblo, y ese es un triunfo de los grupos económicos que dirigen el país, que hoy más que nunca son dueños de los supermercados. Antes los pueblos de este país comían comprando gran parte de sus alimentaciones en colmado, en almacencito. Miren, ahora es el 50-60% en las plataformas y 5 o 6 familias son los dueños de todo. La ferretería, eso es dueño de todo. Los bancos, ya no hay que decir. Los medios de comunicación han luchado por tener entre sus garras también la distribución eléctrica. Una vez la tuvieron, pero la generación la tiene. Es por donde quiera que usted... Y entonces los políticos, regalándole como Leonel Fernández, mediante esos 2 contratos a la Barrigol, le dio orden a sus legisladores que no los leyeran. Y terminó regalando la mina de oro más grande de América y una de las más grandes del mundo. Y esto es sin politiquería. ¿Dónde queremos ir? Que se está celebrando el triunfo del alto capital, pero no hay un solo proyecto para la prosperidad de la clase media y los de abajo. No hay un solo proyecto y los problemas se eternizan ahí. La entrada de indocumentados no encuentra solución, las parturientas que vienen aquí a desplazar, la criminalidad, nada. Y entonces uno se pone a estudiar y hemos encontrado, por ejemplo, el Distrito Nacional tiene 70 barrios, de los cuales 40 son de clase media baja hacia la pobreza extrema. Todo el mundo cree, la mentalidad imperante aquí en los gobiernos y en el gran capital es de que esos barrios son almacenes de pobreza. Y es verdad, la pobreza se da en la dirección horizontal. Un ranchito al lado de otro ranchito, cerca o lejano, a veces de 2 niveles, de 3 niveles. Pero es que la riqueza se da en forma horizontal, pero la pobreza se da en sentido horizontal. Pero la riqueza vive verticalmente. Los ricos de aquí, de Estados Unidos, ¿cómo viven? En torres verticales. Por ejemplo, Cristo Rey tiene 2 millones de metros cuadrados como barrio. 65,000 personas tiene. 33,500 personas por kilómetro cuadrado. Pensemos que tomemos 10,000 metros de esos 200,000, 2 millones de metros cuadrados. Tomemos 10,000. En 10,000 metros viven 330 personas.
que están vinculados a 80 familias, porque una familia tiene más o menos 4 miembros. 80 familias. ¿Qué tal si tomamos esos 10,000 metros? Primero sacamos las 330 familias, las ponemos en hoteles por un mes nada más, para luego llevarle furgones bien cómodos y que vivan ahí en lo que se transforma su barrio. Entonces le hacemos 2 torres de 21 pisos. Oigan esto, ya lo sometí al análisis económico. 2 torres de 21 pisos, no las construccioncitas estas que se están haciendo en Domingo Sabio, que hizo en La Barquita. Eso repite el mismo modelo de pobreza. No, torres, como viven los ricos, de 21 pisos. En el primer piso póngale un cuartel de policía y a todas las torres dentro cámara de vigilancia. No va a ser cero criminalidad en los barrios, porque todo el mundo va a estar chequeado. Y ahí mismo, atención primaria, un médico, una enfermera, para todo el mundo, eso todos los días, eso no es una molestia. Ven acá fulano, ven, te quiero chequear algo. Te vi, mira, medio inclinado, ven. Salud casi perfecta. Entonces, un cuarto de tecnología para que todos tenemos la inteligencia artificial encima, eso es, con eso tendremos que vivir, con el 5G, con todo. Entonces, en cada una de esas torres habrá 200 apartamentos, bien cómodos, tendrán 1,000 metros cada uno. Vamos a usar 2,000 metros de los 10,000 en esas 2 grandes torres. Pero todos los negocios que hubiesen dentro de esos 10,000 metros, todos, talleres, farmacias, todos los que hubiese ahí, lo vamos a poner en una plaza para que nadie pierda nada, sino que gane mucho. Y entonces niveles de estacionamiento para que no haya problema de tránsito. Y áreas verdes y cosas. En fin, de los 10,000 metros vamos a usar solo 4,000 y nos van a sobrar ¿cuánto? 6,000 metros. Pero esos 6,000 metros los vamos a usar en parte porque las callecitas estrechas de Cristo Rey la vamos a ampliar a 2 veces o 3. Vamos a hacer verdaderas avenidas con parte de los terrenos que nos va a sobrar. Y vamos a tener 3,500, 4,000 metros más en venta para futuro, pero para cosas especiales, no para atiborrar de gente, eso ahí. No, si una empresa como Claro quiere hacer una torre, venga y hágala ahí. Pero cosas el Banco de Reserva quiere hacer venga y hágala ahí. Cosas para poner los que hoy son pobres a vivir como si fueran en los Estados Unidos. Y no hemos invertido un centavo. El Estado no va a invertir un centavo no va a invertir. No va a invertir. Entonces, oigan esto, qué interesante. Le vamos a asignar a cada una de las 80 familias su apartamento. De gratis, si amueblado con todo. El Estado no va a invertir un centavo, ni nadie más. Es el mismo proyecto. Entonces, pero como solo vamos a entregar 80 viviendas, van a sobrar 320, porque en cada torre hay 200 apartamentos. Entonces son 400 menos 80, 320. El cálculo de venta mínimo de cada uno serían 5,5 millones. Y eso generaría 1,800 millones de pesos. La venta de los 320 apartamentos. Pero ¿qué pasa? Que la construcción de las 2 torres, la plaza y todo, solo va a costar 1,200 millones. Sobran 600 millones. ¿Para quién? Para los habitantes de ahí, porque eso es de ellos. Entonces se hace un buen censo y se hace un prorrateo, porque habrá que compensar a algunos, porque algunos tenían un edificio de 3 pisitos y habrá que hacer compensaciones, pero le va a sobrar más de 1,5 millones de pesos a cada morador de esos 10,000 metros. Pero eso mismo se puede hacer con el barrio entero. Pero en las zonas, entonces, cerca de los ríos, se descontaminan los ríos con las plantas de tratamiento que muy bien conoce y hemos planteado Siri y yo. Y entonces, como nos va a sobrar el 60%
de los terrenos, podemos hacer desarrollo turístico y belleza mejor que en el Sena en París y que el Támesis en Londres. Entonces convertimos los barrios de almacenes de pobres en barrios ricos. Eso es impecable porque lo hemos sometido un grupo de 12 ingenieros y economistas y eso es totalmente viable, un concepto para transformar los barrios de almacenes de pobreza en riqueza sin que el Estado invierta un centavo, sino que será beneficiado. ¿Cómo damos un salto? Pero alguien ha pensado en eso, nosotros. ¿Por qué? Porque los demás lo que piensan es cómo hacer más rico a fulanito, a qué sé yo, que Manuel Estrella, a mí que se lo voy a dar fulanito, a mi amigo, a mi cosa, y entonces el dinero se queda entre ellos, porque el concepto predominante dentro de los políticos dominicanos es que la clase media y los de abajo deben seguir siendo pobres siempre. Porque aquí ya están los elegidos, que son los ricos. Ese es el primer concepto que aquí hay que romper y decir, no, la prosperidad es para todos. Para todos. Y así mismo, usted podrá seguir encontrando proyectos, porque una nación ubicada en medio del Atlántico, donde el Atlántico sigue siendo el océano de las riquezas, porque aquí están todos los herederos de los grandes imperios del pasado que pasaron los gobiernos, pero no la riqueza de los imperios que está ahí. Nunca se ha evaporado. Y estamos los herederos del imperio español, del imperio portugués, del imperio francés, del imperio alemán, del imperio británico, del imperio romano, porque el Atlántico baña todas las riberas de América y de las nuevas economías que dominan el mundo están en el Atlántico, gran parte. Y de la África, la parte desarrollada, da a la Mediterráneo, también está en el Atlántico, porque los mares no son más que brazos de los océanos. Entonces, tener una posición logística como nosotros en medio del Atlántico, eso es de privilegiados, porque por encima de nosotros fluye la riqueza y por los lados en el mar. Solo falta que tengamos un poquito de inteligencia para crear motivos para atrapar parte de esa riqueza que fluye o de esa riqueza en movimiento. Queríamos lanzar ese pespunte porque no podemos seguir con clases que gobiernan un pueblo, pero que le suponen con mucho desdén y mucho desprecio que solo son la gleba y que ellos son los grupos aristocráticos, élites y de oligarquía para explotarnos siempre. Eso no puede ser. Y los dominicanos tenemos que hacernos conscientes de que nos han manipulado siempre y que eso tiene que dejar de ser así. Es nuestra opinión. Vamos entonces a la pausa para seguir entonces en el tema que nos une, el clima y la economía. ¿Cuándo no ha sido así? Siempre. Y así será. Están los sabios en la Z.